eh, ya saben cómo es, ¿no? El procedimiento. Por eso quería darles las pausas, porque nos han dado las indicaciones ayer de la parte de la coordinación para darles las pautas en este caso, ¿no? Bueno, como estoy grabando ya la sesión, no hay ningún problema, se los voy explicando. Bueno, Susan, tú lo vas escuchando y los demás chicos que se incorporan lo verán después. Les pasamos la voz a los demás compañeros. El cuestionario se va a subir la siguiente semana, que es dentro de la cuarta semana. Vamos a hacer el día que corresponde la clase y al día siguiente de la clase estarán dando su examen. Por ejemplo, si ayer que hemos tenido exportación, gestión de importación y exportación, el martes, hoy estarían dando su evaluación de gestión de importación y exportación. Y hoy que tenemos coaching, ustedes este curso lo darían al día siguiente, es decir, mañana miércoles, porque va a entrar la evaluación hasta la cuarta sesión. Ahorita estamos haciendo, en clase es la segunda, pero es nuestra tercera sesión, porque nuestra primera clase se ha dividido en 2 semanas. La primera que hablamos la teoría y la segunda que hicimos la clase pasada, la parte práctica, que tocamos el tema del rendimiento, ¿no? Laboral. Y tuvimos pues el diálogo, el debate, las apreciaciones de nuestros puntos de vista sobre el tema. Y ahora es la clase 2, que es el gerente como coach. Y la siguiente semana haremos nuestra clase 3, pero es nuestra cuarta semana. Por eso, hasta esa semana que tenemos, va a venir los temas a considerar para su primera evaluación. Esta primera evaluación consiste en elaborar una cantidad de preguntas, que eso nos van a especificar si va a ser, normalmente es entre 10 a 20 preguntas, que eso también en el transcurso de estos días nos van a terminar de definir por parte de la coordinación. Pero ya nos dieron las pautas que, por ejemplo, el intento para hacer el cuestionario es un solo intento. O sea, no es que hagas un intento y por A o B quieres volver a hacerlo otra vez para mejor, porque te equivocaste quizás en marcar una pregunta o porque no estaba segura o X situación, no hay opción a dar un segundo o más intentos. El intento por evaluación es solo uno. La duración el tiempo que se va a otorgar va a ser a criterio de cada docente, pero lo vamos a manejar un promedio, creo yo, no sé, entre 25 y 40 minutos, que es el tiempo, 25 a 40 minutos, que es el tiempo que se puede considerar para la evaluación. Dependiendo también el nivel, ¿no? La amplitud o la complejidad del curso. Para este tipo de cursos no creo que sea más de media hora, ¿no? Quizás creo que ustedes están llevando matemática financiera, ahí sí quizás necesitan de un poco más de tiempo, porque de repente hay ciertos ejercicios que tienen que desarrollar, dependiendo. Por eso se está manejando a criterio del docente, viendo la magnitud o la complejidad del curso. Eso es en cuanto a duración. El tiempo se va a también determinar, como les digo, 30, 40, dependiendo del criterio del docente, y ese tiempo es el límite. Por ejemplo, si te faltó responder preguntas, pero ya te excediste el tiempo que te está dando el docente, ya no tienes chance. Si has respondido solamente 15 de 20 preguntas y se te acabó el tiempo, hasta ahí nada más, hasta en base a 15 preguntas se te va a evaluar. Ya no se va a solicitar que te den más tiempo, más prórroga, no, porque esa es las pautas que se anotan ahí previa al examen, ¿no? Se dice el tiempo de duración va a ser de tantos minutos, el cuestionario tiene un equivalente de tantas preguntas que son para marcar, que pueden ser objetivas, para marcar la alternativa correcta o para marcar verdadero y falso, que son las formas más prácticas, por decir, que se ha determinado y que los chicos que ya lo han desarrollado en el ciclo pasado lo manejan de esa forma, ¿no? Ya conocen ese manejo de marcar la opción
la alternativa correcta. El horario es el que se va a determinar, ¿no? Como les digo, hasta el momento lo que nos han dicho es, se va a evaluar al día siguiente de haber terminado su cuarta sesión de clases, su cuarta semana. Ustedes al finalizar su carga, suben a la plataforma su evaluación y ahí les van a dar la conformación, ¿no? De haber subido exitosamente su evaluación. El tiempo normalmente se les da todo el día, así como para los entregables es de 7 días para las tareas, acá va a durar desde todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11:55 de la noche el examen. Por eso hay que tener en consideración, uno, la disposición de tiempo que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué horario van a dedicar a dar su examen? Otro, fíjense también que no sea en horas punta, porque en esas horas son donde se congestiona la red de internet y se cuelga, se va la señal, se pierde, y eso ya ha pasado, ya tenemos experiencia en base a eso, que los chicos han estado dando su examen y el internet se fue, se colgó, se perdió, y ya no hay oportunidad de dar una nueva evaluación porque es solamente un intento, y solamente te va a reconocer hasta el momento hasta ese momento donde marcaste tus preguntas. ¿No? Hay jóvenes que se han quedado en la segunda pregunta y se les fue el internet. Y se han sacado pues definitivamente su promedio en base a 2 preguntas, nada más se les ha evaluado. Por eso yo les pido que tomen en cuenta en qué momento del día consideren ustedes, según su horario que tengan dispuesto para desarrollar sus actividades en cuestión de evaluación, hagan, que no se les cruce con como les digo, con un momento de que el internet está saturado, congestionado. Si lo pueden hacer lo más temprano posible, mejor, porque eso de las 6 de la mañana, 7, 8, creo yo que todavía no hay mucha congestión, ¿no? De red. Busquen un momento apropiado para hacer su cuestionario. Y primero lean las pautas que los docentes otorgan de cómo desarrollar ese cuestionario. Ahí indica, como les digo, los intentos, que es solamente uno, el tiempo de duración, cuántas preguntas son, las pautas necesarias para que desarrollen un buen examen. Ya, otra cosa, ustedes no van a poder, si es que no están al día con sus pagos, no van a poder ver sus notas, sus promedios. Así que traten. Y bueno, queda a criterio de cada uno cómo están entregando sus tareas cada semana, si están cumpliendo o no, si están marcando a su asistencia, qué tal examen van a dar. O sea, ustedes a su criterio, a su autoevaluación, según su nivel de compromiso y responsabilidad, se van a dar cuenta y pueden estar sacando un promedio, un ponderado de cuánto tienen de nota, según cómo han respondido, según cómo están cumpliendo. Porque caso contrario, si no están al día en pensiones, no van a poder visualizar sus notas. Y ese es el problema que ha pasado con muchos alumnos. No han pagado y al final se han enterado después de mucho tiempo que han estado reprobados en los cursos, ¿no? Y inclusive ya no han podido dar recuperación porque se han enterado después de tiempo y todo eso. Bueno, es una cuestión también un poco complicada por el lado económico, pero como le digo, dentro de lo posible, traten de llevar bien esta parte para que no se vean perjudicados en sus calificaciones y puedan hacer un seguimiento de acuerdo a cómo están sacando sus notas en cada uno de sus cursos que tienen dentro de su cuarto ciclo. ¿Ya? Esos criterios son las pautas que se está dando para que tengan en consideración al momento de su evaluación. Ya estamos, como les digo, estamos en la otra semana y estamos cumpliendo nuestro primer mes de clases. Por tanto, viene la primera evaluación. Tengan en cuenta todos los aspectos que sus docentes les van a dar en pautas, ¿no? Como pautas para el desarrollo de sus actividades. Lo que queremos es eso, que haya una buena coordinación, una buena aclaración de los puntos que se están dando para que no haya malos entendidos, por ejemplo, y eso es lo que quiero más que todo en el caso de los alumnos nuevos, ¿no? Que recién van a dar la otra semana su primera evaluación.
Los que ya tienen experiencia ya saben cómo hacer manejo, entonces no creo que haya alguna duda. Pero de todas maneras no está de más considerarlo. Si tienen alguna inquietud referente a cómo va a ser la evaluación, háganlo por favor para tener las cosas claras, porque ya no va a haber situación de reclamos, de que no terminaron su evaluación, que no accedieron, que no pudieron enviar, o sea, X dificultades que ya se vio en el semestre pasado. Queremos que este semestre no haya esas mismas dificultades. Por eso hay que prever, hay que utilizar el tiempo adecuado. Busquemos ese tiempo, ese espacio que necesitamos para hacer bien nuestro examen y no perjudicarnos. Porque no va a haber después ningún tipo de consideración, ¿no? Para una nueva evaluación. Hagamos bien en el momento que nos toque dar el examen, hagámoslo bien, en el tiempo que se requiera, que normalmente, como te digo, dependiendo de la magnitud de la complejidad del curso, se les va a dar pues un tiempo considerable y prudencial para el desarrollo, ¿no? De su evaluación. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Está claro la parte de la explicación en cuanto a cómo va a ser la evaluación la siguiente semana? Miss, una consulta. Dime, Luz. Con quién puedo conocer sobre las matrículas? Porque Miss, la vez pasada, cuando iba a empezar la pandemia, yo supuestamente que había pagado hasta el mes de, para una, hasta el mes de agosto completo, todito. ¿Ya? Entonces, supuestamente que la matrícula bajaron, ¿no? Ujú. Ya, y yo quisiera saber cuánto todavía, o sea, cuánto me queda. Y ahora para esta sesión Se cortó luz, se apagó tu micrófono. queda. Definitivamente, los que han pagado su ciclo anterior completo van a tener siempre un saldo a su favor, ¿no? Inclusive los que han pagado un mes, 2 meses adelantado, en sus meses siguientes les ha venido un monto menor de lo que se tenía que pagar como una mensualidad completa de 150. La mensualidad está de 150. Y si tú tienes un saldo a tu favor, tienes que, para que te digan cuándo se completa tu saldo, ¿no? Y a partir de qué momento ya empiezas a hacer el pago regular, escribe al correo info@yalevet.edu.pe y ahí pide información respecto a tu saldo pendiente de tu pago del ciclo anterior, ¿no? Para que te digan en qué mes ya nivelaste todo y cuánto ya empiezas a pagar lo normal, por decir así, ¿no? ¿Entendiste, Luz? Luz, La matrícula. ¿perdón? Miss, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, dime. Yo le escribí al correo Miss, entonces supuestamente que el correo me respondió que yo ¿Ya? tenía que entrar a mi intranet y a matrícula. Y ahí me sale igualito que los demás, ¿no? Que siempre salían. No me sale la cantidad y cuánto me cobran. No sale. No, o sea, en monto, ¿cuánto has pagado en matrícula tú? Me salió 80 soles. Pero el ciclo pasado, ¿tú cuánto pagaste? ¿Tú pagaste todo No tu me ciclo acuerdo, no me completo? acuerdo mis porque yo pagué completo mis de 900, yo pagué con toda la matrícula, con todo el siglo, yo pagué todo. Ya, o sea que tú ya habías cancelado tu tercer ciclo, ¿no es cierto? Sí, porque como no iba a empezar todavía la pandemia y después empezó la pandemia y como empezó la pandemia, bajaron la mensualidad. Ya, entonces tienes que vuelve a escribir, dile pues, yo el ciclo anterior cancelé completo y tengo un saldo a mi favor, que eso inclusive se tuvo que descontar en la matrícula.
¿O se me va a empezar a descontar en las mensualidades? Pregunta eso. Escribe nuevamente un correo. Porque si Ya has, mismo voy a volver a entrar. ajá, porque si has pagado completo es como que no tienes saldo a favor, y si tienes saldo a favor, pues definitivamente. Por eso, de repente la posibilidad es que han hecho que tú pagues la matrícula completa, pero que ese saldo a favor lo van a empezar a aplicar en tus mensualidades. Esa pregunta haz, que ese saldo a tu favor, si van a empezar a aplicar en tus mensualidades, ¿ya? Y de acuerdo a lo que te Ya digan, ya me avisas para ver qué otra cosa hacer, ¿ya? Ya, si no hay otra pregunta referente a la explicación que se dio sobre la evaluación de cómo va a ser, pasamos ya a explicar la sesión de hoy. Miss, buenas tardes. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miss, buenas tardes. Recién acabo de entrar, Miss. No escuché sobre el tema de la evaluación. No, la evaluación es la misma de la semana, del ciclo pasado, sino que se les está explicando a los nuevos, para que sepan cómo tienen que hacer el marcado de sus preguntas, del tiempo de duración, de los intentos, que eso ustedes ya lo tienen de conocimiento. Ya. Sí, Que Miss, la, ok, gracias. ajá, que la siguiente semana, que es la cuarta semana, ya empiezan las evaluaciones, que tienen que estar preparados, pues, ¿no? Para ya se les va a explicar y ya los docentes, pues yo como tutora les estoy haciendo saber que la siguiente semana ya nos toca dar evaluación nuestra primera del ciclo, nuestro primer mes, ya se empieza a evaluar. ¿Ya? Eso era nada más, Diana. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ahora sí entramos ya a la explicación de la clase. Nos toca esta semana, continuamos con el tema. Ahora toca el tema el gerente como coach. La pregunta es, cuando definimos el cargo de gerente, sabemos que es un cargo de responsabilidad porque tiene bajo su tutela un área específica, un área a cual se les ha designado, donde se le ha dicho que tiene a cargo no solamente el nivel de responsabilidad en cuanto a, a lo administrativo, sino también a personal. Tiene bajo su tutela un grupo de personas que trabajan en forma coordinada, haciendo trabajo en equipo para el logro de los objetivos como área y por ende como empresa. Entonces, sí o sí, un gerente asume en su totalidad las funciones básicas de la administración, que es planificar, organizar, ejecutar y controlar o evaluar. Controlar es sinónimo de evaluar en lo que es la administración. Planifica las actividades que se tienen que hacer dentro del área. Organiza cómo se va a desarrollar, bajo qué subresponsabilidad se va a otorgar a cada uno de los participantes o colaboradores de esa área para ver qué trabajo, qué tienen que ejecutar, qué actividad tienen que asumir como propia para evidenciar que se está haciendo una labor. Ejecutar ya es poner en sí el control y vamos viendo, ¿no? Yo como gerente tengo que ver. Ahorita, por ejemplo, asumimos dentro de este ciclo, yo como tutora y como docente de dos cursos, asumo la posición de gerente y les doy las pautas de cómo vamos a trabajar durante este presente ciclo. ¿Qué actividades vamos a hacer? Vamos a planificar nuestras sesiones, nuestras prácticas, las tareas que se tienen que ejecutar, la parte de las evaluaciones que se tiene que dar la cuarta semana de cada mes para ver cómo vamos desarrollando nuestro perfil académico de este ciclo que les compete, que es el cuarto, ¿no? Ejecutamos las actividades y al final yo controlo, evalúo para ver si esas tareas que están entregando no están duplicadas, no son copiadas, son criterios propios, son análisis que cada quien lo está haciendo y les pongo la calificación.
que le corresponde. Y se hace la retroalimentación, se hace el feedback para reconocer el buen trabajo que están haciendo o para corregir algunas observaciones. Caso como lo estoy haciendo ahora, estoy revisando la tarea 1 de gestión de importación y exportación y he visto muy buen análisis, muy buena fundamentación por cada uno de ustedes. Por ejemplo, en la tercera pregunta de cómo vemos el futuro del Perú en el nivel de exportaciones, que algunos no los han contestado. Fueron 3 preguntas y solo contestaron 2 de 3, y eso les he puesto en la retroalimentación. Han hecho copia y pega, porque han utilizado palabras muy técnicas que les he preguntado qué significan. Si saben, al momento de escribirlo en su tarea, saben qué significa esa palabra que ustedes han puesto ahí. 2 palabras he encontrado, que son bastante técnicas, que puede ser que sí la conozcan, y si es así, perfecto. Pero si solamente han hecho un copia y pega, algo está haciendo mal, porque simplemente no es su apreciación, no es su análisis personal, sino ha sido un copia y pega de la web o de algún trabajo de un compañero. Eso es lo que estoy haciendo en la parte de control y evaluación, y les estoy haciendo la observación. En algunos casos también les he puesto la observación de la ortografía, que tengan mucho cuidado en la ortografía, porque es sumamente importante dentro de no solamente la preparación como profesional, sino como el hecho de ser personas que utilicemos y sepamos escribir correctamente. Entonces, esos detalles también se los he puesto en el feedback que les estoy dando en el momento de la revisión de cada trabajo. Entonces, esa es la parte que yo ahorita estoy haciendo, es esa función del gerente, que estamos desarrollando y hemos puesto las pautas necesarias para desarrollar todo este cuarto ciclo de la mejor forma. Y lo que queremos es eso, utilizar bien, a diferencia de un trabajo que realiza el gerente. Definitivamente ustedes están haciendo un trabajo académico, pero en la parte de una empresa, y es un trabajo de un recurso humano, por lo que ustedes, la labor que están realizando, los colaboradores están haciendo sus actividades que les compete, que les corresponde, pero tienen una remuneración a cambio, ¿no? Un sueldo, un reconocimiento de esa labor. Y la parte fundamental que un gerente debe reconocer antes que toda responsabilidad en cuanto a cumplimiento de metas y objetivos es otorgar y valorar a ese recurso humano que tiene bajo su trabajo en equipo, por decir. Bajo ese liderazgo que debe tener ese gerente, tiene que saber apreciar y desarrollar de la mejor forma y reconocer bien a su recurso humano, que como hemos dicho es el factor esencial, primordial, importante de una actividad que se desarrolle en cualquier índole, en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, ahí es donde el gerente necesita y aplica la parte de hacer y establecer un poco de coaching, ¿no? Porque pensamos que todo esa responsabilidad recae en el recurso humano, pero no es toda su responsabilidad. Ese recurso humano juega un rol importante, pero no lo es todo. Si no le otorgamos una buena relación, si no otorgamos una buena autogestión dentro del área, si no realizamos bien nuestras actividades, si no le damos un sentido a quiénes somos y las cosas que hacemos, estamos encaminados sin rumbo, o estamos, mejor dicho, sin rumbo. No sabemos a dónde vamos, no sabemos lo que queremos. Y eso es lo primero que tiene que hacer el gerente, identificar a su recurso humano y reconocer a cada uno de ellos por quiénes son. No solamente por la parte profesional, sino como personas, quiénes son. Lo valoran por quiénes son cada uno de ellos. Y eso es sumamente importante. Es igual que yo los conozco a ustedes, los conozco desde el primer ciclo. Un ratito.
los conozco y ese es el hecho de comprometerse, identificar a cada una de las personas con las cuales hay una relación. En este sentido es nuestra relación académica, pero hay relación laboral y ahí es donde conocemos a cada uno de ellos. ¿Qué diferencia sienten ustedes cuando un docente los llama por su nombre a cuando los llama por apellido o por el hecho de decirle simplemente estudiante o alumno? ¿Cómo se sienten? ¿Qué diferencia sienten ustedes en que uno los llame por su nombre a que los llame por quiénes son, ¿no? Estudiantes o alumnos. ¿Qué, qué despierten ustedes? ¿Cómo se sienten cuando escuchan su nombre? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ven que hay diferencia o lo ven quizás como una falta de respeto o con exceso de confianza? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Alguien me puede dar una apreciación al respecto? ¿Se sienten bien cuando les llaman por sus nombres en el ámbito Sí, académico? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Qué sensación te causa? confianza. Confianza. ¿Qué otra cosa? Bien, Pablo, otra cosa, otra sensación, otros, eh, otra circunstancia que puede surgir en ese momento. Aprecio puede ser consideración. Consideración, aprecio también. A ver, Dayana, Profesora, yo diría el sentimiento de identificación, porque creo que, por ejemplo, en el salón a mí siempre me decían Herrera, Herrera, y solamente mis amigas que yo tengo en común, que son más cercanas a mí, me decían Dayana. Entonces, yo me identifico más con Dayana porque a raíz de mi personalidad, cuando yo la he creado, mi personalidad es que yo comienzo con Dayana. Cuando fui a un curso me dijeron que era el sentimiento de identificación. Muy bien. Es eso. ¿Cuánto a ti te identifica y cuánto a ti te valoran por el hecho de ser Dayana? Por el hecho de que te digan por tu nombre, te están diciendo que se están reconociendo a ti como persona, ¿no? Te identifican, o sea, eres importante. Y eso es una situación que en algún momento también yo me puse a, a debate y a considerarlo con los docentes, con colegas, porque me decían, algunos me decían, ¿qué tal memoria para llamarlos por sus nombres a cada uno de ellos? ¿No? Me decían, yo no, yo simplemente los digo por su apellido, ¿no? O alumno, o estudiante, una forma muy formal quizás de dirigirse a tus estudiantes. Pero yo le digo, desde ese punto es una identificación y una valoración. O sea, tú, Dayana, tú, Alejandra, tú, Ánica, Diana, Luz, Paolo, Sergio, cada uno de los nombres, y los he dicho desde un comienzo que los tengo, Susan, que los tengo como alumnos, los he manejado y me he dirigido a ustedes de esa forma, porque ahí donde nace el aprecio y reconocimiento y la valoración y la identificación a cada uno de ustedes como esas personas valiosas que son, por lo que son, por quienes son. Y eso es un punto muy importante en el que se tiene que desarrollar en el ámbito laboral. No porque se genere un exceso de confianza, ni se perciba de esa forma, sino por decir que yo trabajo con 100 personas, pero a esas 100 personas yo las identifico por quienes son y las valoro por quienes son y las reconozco por quienes son. Para muchos puede decir, no, es como tú manejas ese, no debe haber exceso de confianza, definitivamente, si es que no se permite el espacio para dar, pero a lo que vamos es eso, no, cada uno ponemos nuestros parámetros para el vínculo, la relación, la afinidad que podamos despertar en el ámbito laboral, que ese es el entorno de lo que estamos manejando la sesión. Pero lo que vemos es eso, que haya ese ámbito de confianza, pero sin que trascienda y no caiga en la falta de
de respeto ni excedernos en confianza. Como digo, todo tiene un lineamientos y criterios para manejar. Y es así como tú te das y buscas ese espacio, porque vas identificando a cada uno de ese entorno profesional con el cual tú te desenvuelves. Y lo que queremos es eso, identifica a cada uno de ellos y el trato definitivamente también va a ser individual, porque cada uno de ellos tiene un trato distinto por su forma de ser, porque hay algunas personas que marcan mucho su distancia por X situación que haya pasado, ¿no? Y hay unos que te permiten desde un comienzo otorgar ese nivel de confianza. Y hay que saber cómo llego a cada uno de ellos. Porque hay unas personas, inclusive hay estudiantes que con una primera explicación entienden la clase. Y hay otros que necesitan una segunda explicación o un refuerzo o hacer una pregunta para ampliar o aclarar la duda que pueda tener. ¿Por qué? No quiere decir que seamos más o menos atentos para captar la explicación, sino porque tenemos diferentes formas de aprendizaje. Igual, tenemos diferentes formas de interrelacionarnos. Nosotros unos somos más extrovertidos y otros somos más introvertidos. Somos personas totalmente diferentes, por eso que el trato tiene que ser muy, si se puede, personalizado, porque cada uno tengo que mantener una relación laboral y enfocarme en ello y en el trato que tengo que tener con cada una de las personas. Por eso que el gerente tiene que tomar esa posición de coach, porque tiene que saber llegar a cada uno de esos colaboradores con los que trabajan, con los que mantienen una interrelación laboral diaria, cotidiana. Mantenemos 8 horas al día, mínimo. 8 horas mínimas de interrelación, de interactuar, de intercambiar opinión, de otorgar opinión, debate, de dedicarte a tu trabajo, de preguntar. Es un entorno que generamos que tiene que ser bastante agradable para otorgar un buen desempeño laboral. Porque si es un entorno donde cada quien vive y hace sus cosas sin interrelacionarse con los demás, definitivamente no nos llama a hacer un buen trabajo. ¿No? Y mucho menos hacer un trabajo en equipo, porque cada quien, como dice, vive su mundo, vive su forma de trabajo y se dedica a ello. Pero no siempre el aislamiento nos lleva a cosas buenas. Y definitivamente para el logro de objetivos se requiere de un trabajo en equipo. Normalmente había un modelo tradicional, antiguo, que todavía en algunos casos prevalece, pero de una u otra forma se está trabajando en ello para ir cambiando esa forma de pensar. Antes era como, por ejemplo, mando y control. Te ordenaban, haz tal cosa, te supervisaban, te controlaban, te evaluaban, te sancionaban, ¿no? Te fijaban topes para alcanzar, pero un nivel de desempeño muy drástico, muy duro, muy rígido. No había esa oportunidad de preguntar, inclusive. No era un trabajo robotizado, mecanizado, rutinario. Te imponían las cosas. ¿No? Veíamos al jefe como autoridad, no lo veíamos como un líder al cual podemos preguntar, al cual podemos sugerir, no, era autoritario, totalmente, exigente, pero sin oportunidad de poder tú interactuar. Coercitivo, porque simplemente te obligaba a hacer las cosas a través de una orden. La autoridad normalmente era del gerente o del supervisor, pero lo veíamos como el ogro, ¿no? Es el capataz, como dice acá, es el que te da orden y tú tienes que cumplir, sí o sí. Todo era bajo presión, bajo miedo, no había oportunidad de poder otorgar una nueva idea, ¿no? De innovar cosas nuevas. No se daba la oportunidad, había temor de poder expresar, ¿no? Eso era una limitación que hasta ese momento se otorgaba porque no podíamos aportar más de lo que se podía. Teníamos grandes ideas, había grandes ideas, pero la limitación era eso, que había autoritarismo y se tenía que hacer lo que se decía. Y a veces no siempre era lo correcto. Entonces llega un momento en que esa imposición, esa autoridad, esa rigidez con cómo se trabajaba, llegó un momento a desatarse en una crisis,
donde la gente explotaba, ya llegábamos a perder el papel y el control del trabajo, porque había simplemente disposición, haz y haz, que no había oportunidad, y era una limitación para los trabajadores, porque no podías aportar. No, antes era simplemente conocimiento, hasta el cual, y eso es, o sea, a veces era, si sabíamos cuenta que era mal, pero ya pues era lo que nos decían y teníamos que hacer, ¿no? Era un obstáculo. Normalmente el jefe era un obstáculo porque no nos daba la oportunidad de buscar estrategias para mejorar nuestro trabajo. Los subordinados, en este caso los trabajadores, los dependientes de ese gerente, de ese jefe, en algunos momentos sabían más por su propia práctica, por su propia actividad, conocían más cosas, pero no se podía otorgar esas ideas porque había alguien que te ponía los obstáculos, las trabas, ¿no? Entonces era limitación, constante limitación, que se quedaba estancado, que no había el hecho de poder ampliar más o mejorar más el trabajo porque todo era parametrado y se tenía que hacer sí o sí como los daban los lineamientos. Entonces, llegaba en un momento a hacer una rutina tan aburrida que la gente se estresaba más porque estaba limitada en su nivel de desempeño. Podían dar más, podían otorgar más conocimientos, más información, más cosas, pero no había la oportunidad. Entonces, uno se sentía frustrado. Y ahí estaba la situación de otorgar y desatar pues el estrés, ¿no? Porque por una u otra forma no te sentías con esa apertura, con esa libertad de hacer las cosas como se podían hacer, porque todo era limitado. Acá dice, el 50% de las razones de por qué un empleado se iba o se va de la empresa porque están relacionadas con el jefe, el trato, ¿no? O sea, no, es un ogro, lo odio, es mala persona, no sabe tratar, es déspota, no sabe no sabe dirigirte, no sabe decirte las cosas, si nos equivocamos no nos corrige de buena forma, nos trata como si fuésemos lo peor. Entonces, la gente, pues, definitivamente, todo tiene un límite. Y el 50% renunciaban por esto, porque el trato que otorgaba el gerente o ese jefe no era el correcto, no sabía cómo llegar a su personal. Renunciaban, ¿por qué? Por el trato de ese jefe, no por la empresa en sí, sino porque era esa interacción diaria por 8 horas en el día de una manera tan degradante de manejo, ¿no? Que se daba en ese entorno que no era pues el correcto, uno se sentía mal de trabajar en un ambiente así, porque lo ideal es ir a trabajar y el trabajo tú tienes que disfrutar porque es algo que tú lo haces, es algo que tú elegiste por hacer. Pero si tenemos a una persona con estas características, definitivamente no, pues no hay un estímulo para ir a trabajar. A veces es una limitación. Entonces, esa es la situación de por qué, ese es el análisis que se llegó a otorgar, de por qué las personas renunciaban a su trabajo, es porque el trato de su jefe era inapropiado, era malo, no era correcto, ¿no? No nos daban el espacio ni los beneficios, ni el ambiente idóneo para desempeñarnos bien en su trabajo. Definitivamente, con situaciones así, que en este tiempo en el que estamos, se ha minimizado muchísimo. Ya no, pero todavía existe uno que otro, que es real el cambio. Pero como te digo, las tendencias es cambiar ese chip de autoritarismo a tener un chip, una mentalidad distinta de un trabajo en equipo, ¿no? De aportar todos aportamos desde nuestra actividad, de nuestro quehacer. Ya pasamos de esa época del conocimiento, nos decían qué cosas teníamos que hacer, ahora aplicar las conversaciones. Ahora sí se da en los espacios donde se hacen continuamente reuniones dentro del área para que cada quien aporte
desde su punto de vista, desde su experiencia, nuevas estrategias para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Empezamos a gestionar ese conocimiento que es sumamente importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Es bueno tener conocimiento, es bueno saber, pero hay que saber cómo aplico ese conocimiento con la práctica. Cómo lo llevo a cabo en un manejo de relación con los demás. El gerente de ahora no solamente requiere ser, además de un conocedor, de un profesional con experiencia, con mucha información, sino de esa persona que busque y diseñe un espacio de conversación sumamente amplio, donde haya esas posiciones, donde podamos cada quien expresar su parecer, su opinión, en base a cómo estamos trabajando en ese ámbito laboral, en ese espacio que nos corresponde. Generamos nuevas posibilidades de desarrollar nuevas formas de trabajo en equipo, ¿no? De aceptar las sugerencias y buscar definitivamente el plantear nuevas posiciones de trabajo para alcanzar esos objetivos, ¿no? Buscar relaciones más sólidas. Ojo, es el área, es mi área, es mi espacio donde todos los que estamos trabajando busquemos alcanzar esas metas. Porque es que recae en mí y como gerente la responsabilidad, pero es el trabajo en equipo, es de todos hemos aportado, todos hemos trabajado para lograr esos objetivos. La principal herramienta es establecer sus propias conversaciones, definitivamente. Autoevaluarse, ¿no? Él como gerente, ¿qué está haciendo bien? ¿Qué le falta hacer para llegar y concretar esos espacios de apertura y de conversación con sus colaboradores? Conversaciones permanentes con el equipo. O sea, no solamente busquemos los espacios para mejorar el ámbito laboral, sino busquemos esos espacios para interactuar y de partir un momento de una conversación, no sé, acerca del festejo de los cumpleaños, por ejemplo, del mes, ¿no? De quién cumpleaños ahora en este mes, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos a comer? ¿No? Bueno, ahora no se puede salir mucho, pero podemos traer una torta, un piqueo, ¿no? Unas bebidas y acá hacemos algo. O sea, busquemos espacios donde rompamos ese hielo que simplemente nos limita al ámbito laboral, a comunicarnos desde el punto de vista laboral, sino buscamos también esos espacios para interactuar, conocernos un poco más y, y valorar a todos mis compañeros de área como las personas valiosas que son, no solamente como buenos profesionales, sino como personas, que ese es el ciclo, donde inicia el ciclo de mejorar cada cosa que vamos haciendo. El nuevo modelo de gestión que se está aplicando en la actualidad es proveer, otorgar espacios de autonomía responsable. Es porque donde a ti te dicen qué cosas hacer, cuál es tu responsabilidad, y tú sabes qué es lo que tienes que hacer. No está atrás, no está el gerente autoritario, no está el jefe donde está a cada rato, ya lo hiciste, ¿qué te falta? Apresúrate, se te acaba el tiempo, porque no lo has hecho, empiezan a juzgarte en vez de otorgarte las facilidades para que tú tengas esa autonomía de responsabilidad. Una vez que tú ya sabes y conoces cuáles son tus obligaciones, está en ti el cumplirlo, porque definitivamente al final te van a pedir tu trabajo y tú lo tienes que otorgar, ¿no? Resultados. Ahora todos los trabajos son por resultados y por procesos, por actividades planificadas. Entonces, sí o sí hay que regirnos a estas nuevas formas de trabajar. Puede ser, y no podemos decir que nunca nos vamos a equivocar, podemos cometer algún error en algún momento. Es válido identificar y reconocer que nos hemos equivocado. Pero ahí está el hecho de, como dice la palabra, relegitimar ese error, de reinventarlo. O sea, de error lo voy a transformar en algo bueno, innovación, en mejorar, en aprendizaje, en generar nuevas oportunidades, ¿no? Ese error ya no lo voy a volver a cometer. Definitivamente me generó riesgos, aumentaron los riesgos, me equivoqué, pero eso es un punto de partida
para alcanzar un nuevo logro, ¿no? De transformarlo en un logro. Y esa es la idea. Y acá nuevamente traemos a cotación la palabra o las frases que hemos mencionado en algún momento. Unas veces se gana y otras se aprende. Eso es, el error nos lleva a aprendizaje. No lo veamos como pérdida, como un fracaso, sino como aprendizaje. Porque, como dice, una sola vez batí el burro. No, yo me equivoqué una vez, ya no vuelvo a cometer el mismo error, porque acepté, asimilé, ¿no? Reconocí que me equivoqué, pero ahora me reivindico, voy a aprender y voy a hacer algo bueno, voy a hacer algo positivo. Ya nunca más voy a volver a cometer ese error, porque ya me enseñó, ¿no? Que de esa forma no va. Factores del nuevo modelo de esta gestión. ¿Qué más nos ofrece? Disolución del miedo y generación de confianza. Definitivamente, cada vez que cometemos una falta, un error, nos equivocamos, surge el miedo. Pero ese miedo, transfórmalo, porque ya aprendiste con ese error. Entonces, de ahora en adelante, genérate confianza y sabes que de ahora en adelante sí vas a hacer las cosas bien. Ya vas a minimizar tu nivel de falta, de falla, de error. Importante es la gestión al servicio de disolver o disminuir esos obstáculos que nos están limitando en nuestro desempeño. ¿Cuánto puedo dar? Yo puedo dar más de lo que doy en estos momentos en el nivel de compromiso laboral. ¿Puedo dar más? A veces nosotros lo vemos como una carga laboral cuando nos dan exceso de trabajo. Lo vemos, ¿no? Me están dando mucho trabajo, me están recargando de muchas tareas. Pero es que ese es el problema, que lo vemos como un obstáculo, ¿no? Como que me quieren aburrir, me quieren cansar. Pero, ¿por qué no lo ves desde el otro lado? Donde dices, me están poniendo o me están retando para que yo demuestre que yo puedo rendir más. Si me están dando más trabajo es porque tienen confianza en mí, porque saben que yo puedo responder. Y a veces nosotros, como normalmente como ser humano, nos tendemos a reaccionar siempre en forma negativa. Pero pensemos y reviértanlo en algo positivo. Ah, no, definitivamente, ellos me están retando, me están probando para ver si yo puedo rendir más, si puedo aportar más, si doy más en el nivel de desenvolvimiento y desempeño que tengo. Entonces, veámoslo desde ese punto. No lo veas como carga laboral, sino ve como un estímulo para demostrar que tú puedes más. Porque si te están dando eso es porque te quieren ascender o te quieren dar una nueva posición, un nuevo puesto laboral. Entonces, es una prueba que te están poniendo para ver hasta dónde puedes llegar tú, hasta dónde puedes aportar. Eso es normalmente la persona que tiene una limitación, lo vamos a ver como exceso de trabajo, nos están aburriendo para que nos vayamos. No, velo del otro lado, te están viendo como el reto que te están poniendo para ver hasta dónde puedes tú dar más, cuánto más das, cuánto más ofreces tú a esta empresa, a este trabajo. Véanlos como oportunidades de crecimiento, oportunidades laborales, oportunidades de alcanzar un puesto mejor. Véanlos desde ese enfoque, no lo vean como una carga, como que te están aburriendo, como quizás ahora también lo verán ustedes en el ámbito académico. Todos los profesores, todas las semanas nos dejan tareas. Pero véanlo como ese reto, no como que te quiero aburrir, sino como que te queremos explotar al máximo tus conocimientos, que cuánto puedes tú crecer, que esa es parte de tu formación. Velo desde ese punto y definitivamente el enfoque es distinto. La apreciación, las cosas, verlas de un modo diferente, te permiten a ti visualizarte como que te estás preparando para cosas mayores, que puedes tú afrontar retos que se te van presentando. Y míralo así, como retos, que tú sí puedes. En algún momento, ahí está, te caerás, te cansarás, te estresarás, pero ahí está donde tú mismo te motivas, te automotivas y dices, yo puedo, o sea, si me están planteando esto es porque yo puedo, porque las mejores exigencias o las mayores exigencias se dan a los mejores profesionales. Estos retos grandes que se te presentan, no solamente en el ámbito laboral, sino en diferentes aspectos de tu vida, míralos así como pruebas, porque esto
estas pruebas, estas grandes esfuerzos o grandes momentos que se te están presentando, es para ver hasta dónde das tú, hasta dónde respondes tú como persona, ¿no? Las mejores batallas se da a los mejores guerreros. Yo a la guerra no voy a enviar a mis soldados rasos, a los que recién están preparándose, están adquiriendo conocimiento. Yo a la guerra voy a enviar a los militares, a los que se han preparado, que ya han tenido prácticas, experiencia, que saben disparar, que saben sobrevivir en el desierto, que saben sobrevivir en una selva bajo las inclemencias del sol, bajo no tener algo que comer durante muchas horas al día. Ellos son los que van a ir a la guerra. Yo no voy a enviar a la guerra a los que recién están comenzando en su preparación militar. Por eso a la guerra se van los mejores soldados, los preparados. Igual, ustedes demuestran que son buenos en lo que hacen. Véanlo como retos para ustedes mismos y demuestren que sí pueden. Llorarán, se cansarán, se estresarán, levántense y sigan adelante. Demuestran que sí pueden, porque esa es una forma de retarte, pues. Es la prueba que te pone tu gerente, que te pone tu supervisor para ver hasta dónde puedes dar, cuánto más puedes aportar. Hay que considerarlo, siempre hay que considerarlo y contemplarlo. Tenemos la finalidad de lo que ya no utilizamos el mando, sino aportamos ideas, nuevas herramientas, nuevas estrategias. El gerente va a requerir competencias siempre, porque la autoridad ya no va a ser simplemente para ordenar, no, para hacer algo formal, sino para otorgar espacios de interacción. Y hay que ganarse esa posición de respeto, de autoridad, se la tiene que ganar. Y tiene que ser reconocida por el propio entorno. A veces esas competencias no las adquirimos o pues simplemente información recabada por conocimientos adquiridos en mi formación profesional, en mi formación académica, sino que en la práctica, en la interacción, en las conversaciones, en el cómo tú te interrelacionas con tu grupo, ahí es donde tú te van surgiendo esas ideas, ¿no? Por eso dice, en la práctica es donde nosotros aprendemos más que en la teoría, porque acá nosotros les damos las pautas, pero en la práctica es donde ustedes van ampliando esa información, en esa interacción, en ese trato, en esas conversaciones, hasta de las discusiones te surgen aprendizaje, te va surgiendo aprendizaje. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, siempre, que es un proceso de aprendizaje, toda interacción que nosotros vamos desarrollando en todos los momentos de nuestra vida, veámoslo así, como aprendizaje. En algún momento va a ser de alegría, pero otros momentos van a ser de tristeza quizás, pero estás aprendiendo. Y el hecho de que el gerente quiera conocer un poco más de ti como persona, no como profesional, porque ya lo ve diariamente tu nivel de desempeño, pero el hecho de conocerte un poco más como persona, como te digo, no es que quiera involucrarse o meterse o ser chismoso y preguntarte sobre tu vida, sino que eso influye mucho en el nivel de desempeño, porque una persona que va a trabajar y está todo el tiempo ida, perdida o sollozando, triste, decaída, es porque algo está pasando. No, quizás pueda ser que no sea en lo laboral, puede ser en lo familiar, en lo personal. Eso también es pieza importante de no lo tomemos como chisme o metiches, que nos queramos meter en la vida de mis trabajadores, de mis colaboradores, sino en decir que te enfoques en una conversación donde muestres que valoras a tu trabajador, que valoras a su colaborador y que últimamente lo estás viendo que no está otorgando el 100% de su desempeño laboral. ¿Qué está pasando? Si necesitas de conversar, de dialogar o necesitas un tiempo de repente de que te tomes a cuenta tus vacaciones, necesitas resolver algo en tu entorno familiar,
tómate el tiempo que requieras. O sea, hay que otorgarles esos espacios de confianza. No abordemos como el hecho de querer saber qué está pasando en su vida, sino el hecho de mostrar preocupación e interés por ese tu colaborador como persona. Como persona es sumamente importante porque te conozco como profesional, pero necesito saber que ese complemento esté completo. ¿No? Quiero verte como todos los días, desempeñándote al 100%, y no, últimamente no te estoy viendo así. ¿Qué está pasando? Empecemos a otorgar esos espacios de conversación es más, nos conocemos muy bien, por la misma interacción, por la convivencia de las 8 horas laborales nos conocemos. Es más, en este ámbito académico también nos conocemos. Ustedes conocen a cada uno de sus docentes, y los docentes conocemos a cada uno de nuestros alumnos y sabemos cómo es su interacción, cómo es su nivel académico, cómo es su nivel de compromiso, cómo es su nivel de responsabilidad, porque a través de todos estos meses de interacción académica, los he podido, y años ya, porque estamos varios años juntos, y podemos identificar y puedo decir que los conozco y sé cómo son. Entonces, a eso voy. Si hay exigencia es porque sé que pueden darme más. Puede ser que pueda haber problemas, pero ahí está ese nivel de confianza que podemos otorgar, donde muchos de ustedes en algún momento han tenido esa oportunidad de decirme cosas muy, muy personales y que ha quedado ahí, en reserva, en estricta confianza, porque lo amerita. ¿No? Yo no voy divulgando, y el gerente tampoco no va divulgando la vida de todos sus colaboradores. Hay que pasar a ese entorno, ya no de ser un gerente capataz autoritario, sino ser un gerente donde busquemos esos espacios de conversación, de diálogo, de confianza. El coach ontológico empresarial. Cuando hablamos de ontología, hemos mencionado en la clase anterior también, vemos la parte del ser. O sea, tú como persona, tú como ser humano, eres sumamente valioso. Ahora, ¿cómo eso lo llevo a la parte empresarial? Barquemos o iniciemos con el tipo de entidad que tenemos, de la empresa. ¿Qué buscamos como empresa? ¿No? Como organización. ¿Qué tipo de actividades realizamos? ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión? ¿Cuáles son los valores que incorporamos en nuestra gestión? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿No? ¿Cuál es nuestro tipo, nuestro espacio donde realizamos las conversaciones que yo como gerente y ustedes como colaboradores necesitamos establecer para llevar una convivencia laboral saludable, ¿no? Busquemos esos espacios. La manera como esa organización conversa con sus colaboradores, que pasemos esos límites de las posibilidades de la cual podamos buscar y despertar en cada uno de ellos el nivel de desempeño que puedan tener, su nivel de efectividad, hasta cuánto más puedes rendir, cuánto más puedes dar, ¿no? Y al final, definitivamente lo que queremos nosotros es alcanzar el éxito en todos los aspectos, porque no solamente porque el ámbito laboral exige que alcancemos con objetivos y metas, sino porque lo que necesitamos es alcanzar y sentirnos plenos en todo lo que hagamos, ¿no? Y lo que queremos es orientar hacia el éxito, a la consecución de las metas profesionales, laborales. Puede ser que haya situaciones terribles que se estén pasando, pero ahí está el nivel de compromiso, de empatía que tenemos que despertar entre nosotros. La necesidad de colocar la práctica del coaching en la actualidad es sumamente vital. Por eso que las empresas están dando sus espacios de interacción, de conocerse más, ¿no? De interactuar, de poder decir, de tener ese nivel de confianza donde poder replantear posiciones, ideas, de innovar, de ser creativos, de donde te den ese nivel de confianza donde tu aporte te lo reconozcan como importante, donde ya no hay jefe que venga y te diga qué cosas hacer, sino que tú sugieras dentro de tu práctica rediseñar tu forma de trabajar y que
que lo podamos hacer efecto multiplicador, porque lo haces de una forma tan didáctica, tan rápida, tan buena, que eso se puede impartir a los demás y los demás lo podemos coger como propio, ¿no? Si podemos agilizar nuestra actividad y hacerlo lo más dinámico, hagámoslo todo. El coaching ontológico utiliza como base la propuesta de la ontología del lenguaje, o sea, la manera de cómo hablamos, de cómo decimos. Cuando hablamos de ontología del lenguaje, estábamos hablando de el lenguaje, o sea, la palabra hablada, nuestras emociones y nuestra corporalidad. Hay un lenguaje no verbal, que es a través del movimiento de nuestro cuerpo. Cuando estamos con los brazos cruzados significa algo. Cuando estamos con el ceño fruncido significa algo, ¿no? Cuando estamos decaídos, yo veo a alguien que está decaída, algo está pasando, ¿no? El cuerpo expresa, la palabra dice muchas cosas y la parte emocional va en conjunto. Son 3 dominios importantes a considerar dentro de la competencia de la ontología del lenguaje. El lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad. Guardan coherencia, guardan relación, porque uno no puede decir estoy feliz hablando, pero su rostro dice otra cosa. Tiene que guardar relación. Si tú muestras felicidad, dices, yo soy feliz, pero tu cara está triste, no tiene sentido lo que estás diciendo. Tu felicidad tiene que ser esbozada con una sonrisa, con la efusividad de cómo expresas tú la felicidad. Entonces hay que orientar hacia resultados. Buscamos acción, reacción. Nosotros no podemos limitar esas posibilidades. Tenemos que conjugar el lenguaje, la emoción y la corporalidad. Todo ello es expresión innata de transmitir, de decir muchas cosas. Y hay gente que sin necesidad de hablar, sin necesidad de pronunciar una palabra, dice mucho. A veces el silencio dice. Cuando uno está callado, ¿qué entendemos? ¿Qué nos está diciendo? Que tiene un problema, que está triste, que tiene una dificultad, ¿no? Entonces, hay que entender bien la parte del lenguaje. A veces no solamente hablar, sino la corporalidad expresa mucho, dice mucho. La parte emocional dice de cómo te sientes. Entonces hay que tener en cuenta, identificar cómo podemos nosotros reconocer visiblemente el comportamiento de las personas. La parte biológica, la parte de cómo se siente, cómo es esa persona, el talento que despierta, las competencias que va desarrollando de acuerdo a su día a día, a su interacción, a su práctica. La tecnología también es sumamente importante. Los factores emocionales también son sumamente importantes. La motivación, por eso digo, es sumamente importante la motivación. Eso es. Externa, intrínseca o extrínseca. La extrínseca que viene de afuera y la intrínseca es nuestra propia motivación, ¿no? Todo eso tenemos que considerar, porque es sumamente importante. Otro, a veces todo esto lo manejamos como insuficiente. Algo está faltando. ¿Qué me está faltando? Entonces hay que considerar eso, hay que hacernos esa pregunta. Ya, hay que considerar esa pregunta. ¿Hay algo más que podamos hacer? No nos limitemos. Busquemos esos espacios para ampliar, para buscar ser mejor cada día. Es trabajar en nosotros mismos. Eso es importante. Hay situaciones o condiciones ocultas de nuestro comportamiento, como por ejemplo, que no formamos parte de nuestra conciencia, no es espontánea, solemos no reconocer. Hay muchas personas, y suele pasar, que no reconocemos nuestra situación en el cual a veces nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, cuando vemos algo diferente o algo malo. Un ratito, disculpen, voy a abrir la puerta, ¿ya? Por favor, un ratitito.
Ya, ahora sí. Entonces, eso hay que manejar, la forma como reconocemos nuestros errores. A veces es difícil, ¿ah? A algunas personas nos cuesta mucho reconocer. Eso es algo que tenemos que trabajar también en nuestra personalidad, ¿no? ¿Por qué nos cuesta reconocer o asumir que nos hemos equivocado, que hemos eh, faltado a alguien o algo? Hemos sido hirientes, ¿no? Desafiantes. Son situaciones que es un proceso que nos cuesta, ¿no? Pero hay que asimilarlo. Es un primer paso, ¿no? Reconocer que nos hemos equivocado y otorgar las disculpas respectivas. Ese es un proceso que también en coaching se trabaja mucho. Hay que pensar. A veces por flojera o por situaciones X, no nos ponemos a reflexionar de cómo nos comportamos ante los demás, ¿no? O qué tipo de comportamiento tenemos. Por eso es importante siempre la autoevaluación y el autoaprendizaje. Siempre ser nuestros observadores. Antes de juzgar a los demás, primero autoevaluémonos, cómo somos nosotros, ¿no? Porque sí somos muy ligeros para juzgar a los demás, pero nos cuesta asimilar y reconocer nuestras faltas, que es importante, es el primer paso que debemos dar para otorgar esos espacios de mejora como persona. El observador, ¿cómo somos nosotros? El observador, miramos cómo hacemos la acción y buscamos resultados, pero siempre y cuando reconozcamos que queremos o que corregir algo que identificamos como malo, que estamos haciendo algo mal. Siempre tenemos que trabajar en base a un problema. Identificamos el problema, ¿qué hacemos respecto a ese problema para solucionar? Y buscamos un resultado. Eso es lo que siempre se busca en una sesión de coaching. Normalmente reiteramos y ampliamos las propuestas. El coaching ontológico propone mejorar la parte de buscar los espacios para gestionar conflictos, problemas de desempeño, gestión del cambio, gestión del clima organizacional, desde el punto de vista de aplicar el coaching ontológico en la parte empresarial. Que hay que tenerlo en cuenta porque es lo que queremos. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero mejorar? El problema, la relación, conflictos, problemas de desempeño, gestión en cambio, ¿dónde quiero trabajar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Hay que identificarlo. Un proceso de coaching significa eso, la situación actual, cómo nos encontramos, acá estoy yo, mi situación actual, ¿qué voy a hacer para llegar a la situación deseada? Aprendizaje continuo, permanente, pero para cambiar, tengo que realizar algo para ese cambio. Un coach, para que apliquemos una sesión de coaching, debe haber un coach y un coaching. El coach es la persona que te ayuda, te orienta, te pautea el camino para que tú diseñes como coach qué quieres cambiar. Situación actual, acá estás tú, coaching. El coach es lo que quiere hacer un cambio, en dónde quiere cambiar y a dónde quiere llegar, situación deseada. Pero tiene que hacer algo, acción, ejecución, realización. Entonces el coach es la persona que facilita este proceso de aprendizaje continuo, te estimula en la toma de decisión de tú consciente de lo que quieres, ¿no? Te acompaña a realizar ese accionar, esos hechos que tú quieres establecer para alcanzar esa situación deseada. Definitivamente, acción. Tú tienes que hacer algo. El coach busca, otorga, facilita, como dice el coachee, buscar sus soluciones. No es que te dé las soluciones, ¿no? Yo no te voy a resolver tus problemas, te dice el coach. Yo te voy a orientar, vamos a buscar, vamos a diseñar las herramientas para que tú llegues a esa situación deseada, a eso que tú quieres. Vamos a hacer un plan de acción, actividades que tú vas a desarrollar para que llegues a esa situación deseada. Coaching.
es un proceso de conversación y acompañamiento. Ese es el término adecuado que tenemos que manejar. El coaching es una conversación y acompañamiento que tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y la liberación de ese potencial que tú tienes, que quieres alcanzar, a lo que tú quieres alcanzar como resultado, a ese resultado esperado que tú quieres, a dónde quieres llegar. Y hay que añadir acá que el coach, o sea, ese facilitador, debe estar detrás y el que debe brillar es la persona, tú, el coachee. Tú eres el que vas a diseñar, tú vas a buscar esa acción, ese camino, esa ruta. El coach simplemente te va a acompañar, te va a otorgar la conversación, te va a acompañar en ese proceso de cambio, de mejora que tú quieres alcanzar. ¿Qué beneficios nos otorga un proceso de coaching? Primero, ser y sentirte escuchado. Eso es importante, ser y sentirte escuchado. Conocer tus habilidades. Establecer prioridades. ¿Qué es lo que quieres trabajar? Encontrar lo mejor de ti mismo. Fijar tus objetivos. Tu crecimiento personal. Ver tu realidad desde otra perspectiva. Elaborar tu plan de acción. Descubrir esas ideas para poner en práctica ese plan de acción y seguir tu camino, descubrirse ideas para seguir ese camino y llegar a esa situación deseada, a lo que tú quieres. Por ejemplo, acá viene una pregunta. ¿Un jefe es responsable, es gerente, es director y puede realizar coaching? ¿Puede realizar el escuchar, el hablar, el saber hacer una conversación? Y en conocer tus habilidades, en encontrar lo mejor de ti mismo, te va a orientar a que tú encuentres lo mejor, esas cosas buenas, esas fortalezas, virtudes que tú tienes, te ayuda a fijar tus objetivos, te ayuda en tu crecimiento personal, te ayuda a elaborar tu plan de acción. Un coach, un gerente en algún momento puede ser y puede realizar coaching, teniendo en cuenta los procedimientos, teniendo en cuenta esa conversación y rediseñando y estableciendo tu plan de acción para que tú como persona, tú como coachee, establezcas y crezcas y desarrolles. Por ejemplo, ese es uno de los criterios que se enfoca en el trabajo en equipo y cuando un gerente establece bien los criterios. Como por ejemplo, dice acá la imagen, si nos unimos, nadie cae. Porque acá sí se está demostrando trabajo en equipo. Todos se están apoyando para llegar a un objetivo. El gerente como acompañante. El coaching es un conjunto coordinado de acciones orientadas a mejorar el desenvolvimiento de una persona, de manera que llegue a alcanzar su pleno potencial o que redefina la perspectiva acerca de su potencial. Es un proceso interactivo de transformación personal en el que un coach, el acompañante, y un coachee, en este caso el cliente, el que busca esa orientación, ese acompañamiento para que busque y alcance esa situación deseada. Repito, el coach es el acompañante y el coachee en este caso es el cliente, el que pide esa conversación. Trabajan por mejorar los resultados de la persona y conseguir diferentes logros y metas, ¿no? En lo personal o profesional. El coachee busca qué tema quieres trabajar, qué tema quieres conversar. La disciplina del coaching, porque el coaching es una disciplina, se utiliza para cubrir esos vacíos existentes en las personas o grupos de personas, entre los que son y lo que quieren llegar a ser. ¿Qué quieres llegar a ser tú? ¿No? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas hacer para llegar a esa situación deseada? El coaching ayuda a las personas a tomar conciencia, les ofrece un mayor campo de visión, un espacio en el que podemos contemplar más posibilidades, más opciones, porque a veces nosotros nos cerramos y decimos, no hay opción, no hay posibilidad, ya no hay forma. El coach te ayuda a encontrar esa forma. Simplemente tenemos que alcanzar objetivos. El coaching nos ayuda, ya sea en lo personal o en lo profesional. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando hábitos y conductas, gestionando nuestras emociones y viendo más allá y considerar nuevas opciones.
Que esa es una gran limitación de las personas. No consideramos más posibilidades. Pensamos que ya se nos acabó hasta este punto y que ya no hay más posibilidades, no hay más opciones. El coach te ayuda a encontrar nuevas opciones, nuevas posibilidades. Para eso que pensamos que ya no hay solución, que no hay forma de cambiar, de modificar, sí hay nuevas posibilidades. Las claves del coaching empresarial. Primero, los beneficios que nos otorga es desarrollar las habilidades de los empleados, propiciar la confianza y la motivación en el trabajo. Diagnosticamos, identificamos los problemas de desempeño en cuanto a funciones y en cuanto a tareas, y corregimos las actitudes que están insatisfechas, las que creemos que ya no podemos llevarnos bien, donde ya no hay el hecho de realizar las cosas que queremos. Ahí está. Siempre va a haber nuevas posibilidades o nuevas oportunidades. Donde tú pienses que ya no hay solución, sí hay solución. El coaching y la sesión, ese proceso de coaching, te va a ayudar a identificar esas nuevas posibilidades que tú crees que ya no hay, pero sí hay. A través de esta conversación, el coach te va a orientar, te va a conversar para que tú encuentres esas nuevas posibilidades. Por ejemplo, y terminamos con esto, la pregunta, ¿eres feliz? Tenemos dos respuestas, ¿sí o no? Replanteamos la pregunta, ¿eres feliz? Respóndanse ustedes. Si decimos sí, estamos haciendo siempre lo mismo. Y seguimos haciendo eso que nos está manteniendo felices. Pero si contestamos que no somos felices, te viene una nueva pregunta. ¿Quieres ser feliz? Y ahí está la opción. ¿Sí o no? Si dices sí, vamos a llegar a hacer un cambio. ¿Cómo quieres? ¿Cómo vas a alcanzar ser feliz? ¿Cómo quieres ser feliz? Y si dice sí, va a haber la oportunidad de cambiar algo. Yo les pregunto, ¿ustedes son felices? Los que me dicen sí en este momento, sigue haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora porque eres feliz. Pero si me dices no, viene la pregunta, ¿quieres ser feliz? Y ahí nuevamente tienes dos opciones, sí o no. Si quieres ser feliz, me contestas sí, ahí va a venir la oportunidad del cambio. Cambio algo. ¿Qué vamos a hacer de diferente para que seas feliz? Pero si sigues respondiéndome que no eres feliz, estás y sigues haciendo lo mismo. ¿De quién depende otorgar ese cambio? El coach te pregunta, ¿eres feliz? Te repregunta, ¿quieres ser feliz? Y el coachee es el que dice sí o no, sí o no. Y ahí viene, dependiendo el tipo de respuesta que otorgues, viene la posibilidad de cambiar o seguir haciendo lo mismo. Siempre la respuesta va a estar por el lado del coachee, o sea, del cliente. Y el coach simplemente te hace preguntas. Es por eso que un gerente siempre va a tomar o va a poder aplicar el hecho de ser un coach, porque te va a hacer las preguntas respecto a tu condición en esa situación del ámbito laboral o personal, que está viendo que te está perjudicando, que no te está permitiendo ser ese profesional que puede aportar más. Entonces, es por eso que el gerente sí puede ser en algún momento coach, porque te va a formular preguntas que te van a ayudar a que tú rediseñes ese camino, que busques ese cambio que tú quieres. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando quieras hacerlo, porque si no quieres cambiar, el coach no te puede obligar. Tiene que nacer en el coachee el hecho de iniciar el cambio. Si no, es imposible. Tiene que haber ese momento de apertura y decir, sí, quiero ser feliz, ¿no? O sea, ya suficiente hasta acá de infelicidad. Sí, quiero ser feliz. Y ahí vienen las preguntas dentro de la conversación que se desarrolla entre el coach y el coachee dentro de un proceso de coaching. Y eso es lo que se quiere, rediseñar y cambiar de la situación en la que te encuentras a la situación deseada, a lo que quieres llegar a ser. Entonces sí se puede aplicar en todo momento, un gerente puede aplicar y puede ser un coach, porque lo que va a querer es mejorar el desempeño de los colaboradores. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo bien?
Hola, Hola, Miss. Sí, mi, ¿todo bien? Bueno, yo sé que ya estamos con la hora del partido, así que creo que nos despedimos. Y si no hay ninguna pregunta, chicos, dejamos acá el tema. Si no, hagan su pregunta para ampliar un poco más alguna situación que no haya quedado clara. No se olviden de marcar asistencia, ¿ya? Todo claro, Miss, todo claro. Perfecto, chicos. Entonces, que tengan una bonita noche. Vamos a alentar a nuestro... Sí, buenas noches. Gol de Hola, Perú, Miss. Hitler. Vamos a apoyar a nuestra selección. Vamos, positivos. Vamos, Claro, vamos a ya mis. alentar. Ya, chao, chicos. Bonita Vamos, noche con Perú. todos. No se olviden de marcar asistencia y por favor completen sus tareas. Chao, chao. Chao, Miss, cuídense.